Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es consumado es grito de victoria. El texto bíblico se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice así: Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta fue la palabra que expresó Jesús: consumado es. Esta palabra consumado es que expresó Jesús allí en la cruz fue un grito de victoria. Y claro que los judíos de ese tiempo estaban mirando la cruz como una maldición, porque en el Antiguo Testamento decía: maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Entonces el pensamiento de ese momento, cuando Jesús estaba siendo crucificado, era que esta persona es maldita. Habían dos ladrones ahí en la cruz y uno de ellos le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. También lo estaba viendo este ladrón a Jesús como un salvador físico, pero no como un salvador espiritual. Esto nos hace ver realmente que la cruz para muchos era fracaso, era derrota, era una expresión de juicio. Pero más allá de eso, Jesús ahí en la cruz está expresando esta palabra: consumado es. Antiguamente, cuando un criminal era llevado a la cárcel por haber cometido un delito, este no podía salir de esa cárcel a menos que pague su deuda. Y como él no podía generar dinero para pagar esa deuda porque estaba privado de su libertad, lo único que le quedaba era morir encarcelado. Pero había una manera de que éste podía alcanzar su libertad, y era que si tenía un pariente que tenga una buena posición y este pariente pagara completamente esa deuda, él podía salir libre. Y cuando este pariente pagaba esa deuda completamente, él le daban la libertad y nadie podía apelar para que éste no saliera, porque había sido pagado completamente su deuda. Y al salir de su celda ponían un letrero en la parte superior que decía Tetelestai, que significaba que la deuda había sido cancelada completamente. Entonces, cuando Jesús declaró consumado es, en la palabra griega significa deuda cancelada, obra terminada, cumplido en su totalidad. Eso es lo que significaba tetelestai en el griego: consumado es. Jesús, él expresó estas palabras ahí en la cruz, declarando que la deuda había sido cancelada completamente, que la obra estaba terminada en su totalidad. No había nada pendiente, no había nada por hacer. Por eso es que Jesús declaró consumado es. Era no un grito de derrota, no era un grito de fracaso, no, esto era un grito de victoria. Y decimos de victoria porque Jesús estaba declarando ese momento que la deuda había sido cancelada y que la obra había sido terminada. Algunos están pensando que fue un suspiro de derrota, pero no fue derrota. Fue una expresión, decíamos, de victoria. Antiguamente, cuando el judío pecaba, inmediatamente en su mente ellos asociaban este pecado. Cuando ellos habían transgredido la ley, inmediatamente asociaban al cordero. ¿Y por qué al cordero? Porque el cordero era el medio para que ellos puedan ser liberados del juicio de Dios. Ellos tenían que llevar un cordero ante el sacerdote.
y buscaban dentro del corral donde eran llevados todos los días las ovejas. Ahí buscaban un cordero para el sacrificio, un cordero que reúna los requisitos de no tener ningún defecto, ninguna mancha y ser el primogénito de las ovejas. Cuando ellos buscaban esta oveja dentro del corral, donde había cientos y cientos de ovejas, y cuando lo encontraban, ellos decían Tetelestai, que significaba la obra está terminada, la tarea está terminada. Y recién era llevado pues ante el sacerdote. Tetelestai significa la obra está terminada. Y podemos nosotros pensar qué obra fue terminada. Y es que la obra terminada es cuando Jesús expresó esta palabra consumado, es que era un grito de victoria porque se pagó completamente la deuda de pecado. La carta de Hebreos dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado. Jesús fue ofrecido en sacrificio por el pecado de los hombres. Y en ese sacrificio se pagó la deuda de pecado. Por eso es que ya la confesión apostólica, Pablo dice, y Él os perdonó todos los pecados, en la carta de Colosenses 2:13. Y Él os perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros, fueron pagados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay nada pendiente, no hay nada por hacer respecto a los pecados de los hombres. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente. En ese sacrificio se pagó completamente la deuda de pecado. Dios no está tomándoles ahora en cuenta a los hombres sus pecados, dice la carta de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. No va a haber otro sacrificio más por los pecados de los hombres. Dios no está viendo ahora los pecados de los hombres. Hay muchos que dicen Dios está viendo tu pecado. Es falso, porque Dios no está viendo los pecados de los hombres. Entonces vamos a pecar libremente tampoco, porque Dios nos ha suministrado su naturaleza. Y es una naturaleza que no está inclinada a hacer lo malo. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Y el que tiene esperanza en Él, también dice Juan, se purifica a sí mismo. O sea, no está corriendo hacia el pecado. Sí pecamos, pero nosotros no somos pecadores porque practicamos el pecado. No, por causa de Adán, dice, entró el pecado a este mundo y este pecado trajo la muerte. Y la única manera de resolver este problema del pecado era mediante un sacrificio. Tenía que haber una muerte. Se tenía que juzgar el pecado. Por eso es que la justicia de Dios demandaba un juicio por el pecado. Y Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados en la cruz. Él derramó su sangre preciosa. La justicia de Dios fue satisfecha. Dios ya no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados porque Él vio el sacrificio de su Hijo. Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Sí, Juan, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo antes de la cruz, pero después de la cruz nosotros decimos, Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Y lo hizo mediante su sacrificio. Tenía que haber una muerte porque la carta de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón de pecados. Tenía que haber un sacrificio. Y Jesús fue sacrificado. Sobre él, dice la carta de Isaías, que Dios cargó el pecado de los hombres. Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Cristo fue llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Primera de Pedro 2:24, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Previamente, antes del consumado, Jesús también declara esta palabra: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no es que en ese momento haya habido una ruptura entre él y el Padre, porque Jesús también lo dijo en uno de los evangelios: el Padre y yo uno somos. O sea que el pecado no pudo separar, no pudo ocasionar una ruptura entre el Padre y el Hijo. Solamente Jesús en su cuerpo, él llevó el pecado de los hombres. Ahí hubo una separación, pero no hubo una separación en el espíritu. Ellos están unidos por siempre. Cuando Jesús declara consumado es, él estaba declarando que ya la justicia de Dios fue satisfecha completamente. Dios ya no está juzgando ahora el pecado de los hombres. Ya los pecados de los hombres no va a ser juzgado. Y lo único que va a ser juzgado es el rechazar a Cristo. El rechazar a Cristo es el único pecado que Dios no va a pasar por alto. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios vendrá sobre él, pero no por sus pecados, porque la obra de Cristo fue única y suficiente. Cuando Jesús declaró consumado, se estaba viendo también al viejo hombre que fue llevado a la cruz. Y ahí Jesús está diciendo: este viejo hombre también es crucificado juntamente conmigo. Por causa de Adán heredamos una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora, Pablo lo describe como el viejo hombre. Este viejo hombre fue llevado también a la cruz. Por eso es que Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre fue llevado a la cruz. En la cruz le fue dado muerte a ese viejo hombre. Y ya después de la cruz vemos que Dios nos suministra una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Primera de Pedro 2:24. Entonces ya no tenemos dos naturalezas, tenemos una sola naturaleza, y es la naturaleza divina. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué no se muestra en nosotros esa nueva naturaleza? Y no se muestra porque el problema no es nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu nosotros ya portamos la naturaleza divina. En nuestro espíritu está la vida de Cristo. El problema está en nuestra parte almática, porque en nuestra parte almática todavía hay patrones de pensamiento, creencias equivocadas, estilos de vida que están configurados en nuestra alma, y estos son los que orientan nuestra vida. Por eso es que es importante que renovemos nuestra mente. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. Y cuando renovamos nuestra mente, permitimos que la vida de Dios, la vida de Cristo, sea manifestado en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por eso es importante la renovación. Pero la obra terminada de Cristo no solamente se pagó el precio de nuestros pecados, la justicia de Dios fue satisfecha, sino que también se anuló el acta de los decretos que habla la carta de Colosenses 2:13. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Esta acta de los decretos que está hablando la carta de Colosenses 2:14 era los cargos, eran las pruebas acusatorias, la ley escrita. Ahí estaba nuestra deuda que había contra nosotros. Todo esto estaba señalando esta acta de los decretos. Pero dice la Escritura que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Las quitó de en medio y las clavó en la cruz. En la cruz anuló esa acta de los decretos. Ya no hay pruebas acusatorias. Ya no hay deuda de pecado. Todo eso lo anuló a través de su sacrificio Jesús en la cruz. Por eso es que gritó, este grito de victoria, consumado es. Ya Dios no está viendo ninguna acusación contra nosotros. Por eso la carta de Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Aleluya, damos gloria a nuestro Dios porque su sacrificio fue único y suficiente. Fue un grito de victoria, el consumado es. También se anularon todo ese sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento. La obra de la cruz, el consumado es, anuló todo el sistema de sacrificios que había del antiguo pacto. Ya no hay más sacrificios por nuestros pecados. Ya no hay más sacrificios. Por eso es que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no va a haber otro sacrificio por nuestros pecados. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él no va a venir a resolver el problema de los pecados de los hombres. Él ya lo resolvió a través de su sacrificio. Por eso es que gritó, consumado es. Y también Cristo, a través de su sacrificio, abrió camino a una nueva vida. Por eso es que Pablo dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Por medio de su sacrificio hemos sido hechos cercanos a Dios. El sacrificio de Jesús ahí en la cruz, Él tomó el lugar nuestro. Él fue nuestro sustituto allí en la cruz. Sobre nosotros debería caer el juicio de Dios, pero no fue así. Porque dice la carta de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El juicio de Dios vino sobre su propio Hijo. Él cargó el pecado tuyo y mío. Y lo dice de Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo tengamos paz, el juicio de Dios se desató sobre su propio Hijo. Él cargó el pecado de los hombres y sobre él vino el juicio de Dios, el castigo de Dios. No va a haber otro castigo más por nuestros pecados, porque el que recibió ese castigo fue su propio Hijo. Entonces cuando Jesús está diciendo consumado es, también estaba expresando que no va a haber otro castigo por nuestros pecados. No va a haber otro castigo por nuestros pecados. Sí habrá por rechazar a su Hijo Jesucristo. Eso dice la carta de Juan capítulo 3. Sí, el hombre enfrentará un juicio de Dios, no por sus pecados, sino por rechazar al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay algo más. Sí, en la cruz fue resuelto el problema del pecado del hombre. La justicia de Dios fue satisfecha. El viejo hombre fue llevado. Las enfermedades también fueron llevadas a la cruz. Por eso es que ya Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados.
la pobreza. Pablo dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Toda la pobreza también fue llevada a la cruz. Se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La cruz resolvió todos estos problemas, pero también la cruz trajo beneficios. Este consumado fue un grito de victoria porque trajo beneficios para nosotros, que es la impartición de la vida de Cristo. Dios nos suministró su propia vida. Por eso Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fue nuestra muerte, pero también nos suministró su propia vida, la vida de Cristo. Esa es la que portamos ahora. Pero también debemos entender que los evangelios fueron escritas en el griego. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las cartas apostólicas fueron escritas en el griego. La pregunta es ¿por qué fueron escritas en el griego? Si Jesús habló el arameo, eso era su lengua principal de Jesús. ¿Por qué no se escribieron los evangelios en la lengua principal de Jesús, en el arameo o el hebreo? ¿Por qué tuvieron que escribirse en el griego? Y es que en el griego se escribieron porque era la lengua universal. El griego era el idioma universal, era el idioma del comercio, de la cultura, de la comunicación entre naciones. Entonces por eso era importante que se escribiera en el griego. Había una razón, un propósito, que el Espíritu guió a los escritores a hacerlo en este idioma. Ahora Jesús cuando fue a la cruz, los evangelios registran que él declaró tetelestai y tetelestai estaba en el griego. Pero probablemente con un fin o propósito se escribieron en el griego, pero Jesús declaró esta palabra en el arameo, porque era su lengua natural, era su principal idioma de Jesús. Cuando vemos en el ejercicio del ministerio de Jesús, cuando entra a la casa de Jairo y le dice a su hija, Talita Kumi, esto estaba en arameo y significaba, niña, a ti te digo, levántate. O cuando en su ministerio se encontró con este hombre que era sordo y mudo y le dijo, Efata, que significa ábranse, y en ese momento este hombre pudo oír y hablar. Cuando Jesús entraba a las sinagogas, en las sinagogas se abrían los pergaminos de los profetas, y él en una ocasión entró a una sinagoga y él abrió el rollo de Isaías y lo empezó a leer, y ahí se leían estos pergaminos en el idioma hebreo. Y Jesús habló el hebreo. Pero también vemos en una ocasión cuando Jesús, él es llevado ante Pilato. Y Pilato, todos ellos usaban el idioma griego. Y ahí él tiene una conversación, un diálogo con Pilato. Y ahí él habló en griego. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz y dijo, consumado es, probablemente él habló en arameo, en el hebreo y en el griego. Y damos esta apreciación porque incluso en la parte superior de la cruz decía Inri, que significa rey, y estaba en el idioma arameo, hebreo y griego. Cuando Jesús expresó consumado es, en el hebreo significa kala. Y esto significa que la obra está terminada, acabada, consumada, llevada a su plenitud, pero también es traducida como novia. Entonces cuando Jesús está declarando consumado, está expresando su amor por su novia. ¿Y quién era su novia? La iglesia. Por eso es que la carta de Efesios capítulo 5 versículo 25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella.
Jesús estaba en la cruz expresando a través del consumado es su amor por su novia, que estaba realizando este sacrificio a favor de su amada. Qué importante que en la cruz estaba viendo Jesús a su amada, a su esposa, que es la iglesia. Y claro, no estamos separados de él, sino que una de las razones también de su sacrificio fue a favor de su amada. Uno de los propósitos de su sacrificio fue a favor de su amada, que es la iglesia, porque dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el amor de Cristo por su iglesia y nosotros participamos de ese consumado. Cristo vio a su iglesia, expresó su amor por ella, un amor incondicional, un amor eterno. Ese es el amor de Dios por nosotros. Y ahora estamos incluidos en su Hijo Jesucristo, porque el consumado también tiene que ver con un asunto de unión con Él. El consumado tiene que ver también con un asunto de filiación, porque ahora somos hijos de Dios, y también con la suministración de su Espíritu en nosotros. El consumado está declarando su amor por su novia y que ahora hay paz entre Dios y los hombres, porque también en el hebreo la palabra consumado significa shalom. Shalom significa paz. Y Pablo lo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay mucho por hablar acerca del consumado pero fue un grito de victoria, no fue de derrota. Jesús en la cruz venció a la muerte, canceló la deuda de pecado. La justicia de Dios fue satisfecha. El viejo hombre fue llevado ahí también a la cruz. Se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Él la clavó en la cruz y nos abrió un camino nuevo, a una vida nueva. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por este tiempo. Gracias por el consumado. Si deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí en el lugar que te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Tú gritaste grito de victoria, consumado y en este consumado me has otorgado el perdón de todos mis pecados. Me has perdonado, Jesús, y me has dado filiación. Ahora soy hijo tuyo, hija tuya. Y gracias porque también me has suministrado tu Espíritu. Gracias porque me has suministrado la vida de tu Hijo. Hago esta oración reconociendo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, para que puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud, también la obra de Cristo, el consumado en esa obra se pagó un alto precio, se derramó la sangre de Cristo. En ese sacrificio Dios también te ha dado la sanidad. Voy a orar mencionando algunos problemas de salud que puedas tener. Simplemente ahí donde estás, tómalo, recíbelo. Por un acto de fe, ¿no? Crees en eso y lo tomas. Amén. Señor, oramos para aquellos que tienen problemas en su salud, problemas en el hígado, los riñones, los pulmones, la vesícula, los páncreas, problemas en los riñones, pulmones, aquellos que tienen problemas, Señor, en sus funciones cerebrales, en la visión, audición, en los movimientos de sus brazos, de sus piernas. Te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Problemas en el útero, problemas en los triglicéridos, colesterol. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. En el nombre precioso de Jesús, estás sano.
Te agradecemos, papá, por darnos este tiempo de conocerte. Gracias, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús hacemos esta oración. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones.